Dios les bendiga a cada uno de ustedes que en esta hermosa mañana nos acompañan para aprender un poco más de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Gracias damos al Señor porque Él siempre está poniendo palabra, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros podamos compartir de esa palabra que llegue a su corazón, que llegue a la necesidad que usted pueda tener en esta mañana. Y asimismo, usted tenga ese deseo de compartir con alguien más este link, que usted pueda ir teniendo ese conocimiento también, porque no queremos perecer, ¿verdad? Amén. Y eso es lo hermoso de la palabra, que ahora estamos estudiando, tenemos un tema y todo eso tiene una secuencia, un paso a paso, y es la palabra del Señor que nos ayuda a crecer. Por eso es que sé que usted está aquí en esta mañana porque quiere crecer, quiere conocer más de Dios y quiere saber lo que Dios tiene para usted. Amén. Y muchas veces puede estar pasando algún proceso, ¿no? Donde usted dice, no, ya no quiero más, pero cuando usted va creyendo las promesas del Señor, usted dice, no, hay que continuar, hay que seguir. Sí, necesitamos definitivamente escuchar palabra de Dios, porque eso es la que nos da esa esperanza. Hablábamos hace unos días que tenemos una esperanza, que tenemos esa paz que nos da esa esperanza de saber que hay un Dios que nos ama, que nos ha dejado su palabra para instruirnos, para poder caminar, para saber qué hacer realmente en cada paso de nuestra vida. Y cuando viene de parte del Señor, siempre vamos a saber que es algo mejor. Sí, siempre va a ser algo mejor. Es como el versículo que veíamos la semana pasada, ¿no? Que Correcto. decíamos, todas las cosas nos ayudan para bien a todos aquellos que amamos al Señor. Entonces, cualquier circunstancia que atravesca en este día o haya pasado, siempre piense cuánto Dios le ama, y es por una causa lo que usted está pasando. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana, y Amén. porque sabemos que sin el Señor en nuestras vidas no podemos hacer nada, ¿verdad? Amén. Amado Dios, Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo que tú nos permites compartir, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor Jesucristo. Y tú mismo dices, Señor Jesús, que no quiere que perezcamos, Señor. Dios mío, abre, Señor, nuestro corazón y nuestra mente, Señor Jesucristo, para cada palabra, Señor Jesucristo, conectar con tu corazón y saber, Señor, que tú no quieres que nos quedemos allí, sino que, Señor, algo bueno está por venir. Señor Jesucristo, que avancemos, Señor, y podamos crecer en ese conocimiento, Señor, que sabemos que bendito Dios nos traerá paz a nuestra vida, a nuestro corazón. Dios mío, te ponemos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos hoy día como tema el punto de inflexión, y es, si lo relacionamos con lo que estamos hablando, hemos tratado ya algunos sábados acerca de lo que Dios pone en nosotros, esa visión, ese sentir, ¿no es cierto?, de mirar algo que se alinea a la perfecta voluntad de Dios. Y si lo vemos así, un punto de inflexión vendría a ser ese instante en el que una situación deja de ir en una dirección y toma un rumbo totalmente diferente. Y es como lo podemos ver en nuestra vida, ¿no? Como tenemos la visión, hablábamos, ¿no? Tenemos algo que quizá no está totalmente claro, ¿no? Pero llega un momento en que tenemos que parar, llegamos a un punto límite y vamos a tener que tomar otra dirección. Pero esto no nos quiere decir que es el momento de desanimarnos, o es el momento de decir ya Ahí no quiero quedó. más, ahí quedó, ya no es como lo que yo pienso, no se va a dar, y uno empieza a pensar tantas cosas negativas, es que no fue así, pero no se pone a ver que al cambiar de dirección estamos también recibiendo la dirección del Señor. ¿Ya? Amén. Es como este punto de inflexión, incluso suele comenzarse con un evento inesperado que Ya. detiene nuestros planes humanos, ¿no es cierto? ¿A cuántos nos ha pasado eso?
¿verdad? Varias veces. Ajá, entonces si usted quiere entenderlo un poquito mejor, si vamos a la palabra del Señor, nos habla justamente de Pablo, ¿verdad? ¿Cuál era la misión que él tenía? ¿Verdad? Él tenía una misión, dice, de realmente perseguir a un cristiano. Ese era su trabajo, ese era su propósito realmente. Y era como la visión que él tenía, ¿no? Exacto. Porque él amaba al Señor, conocía aparentemente, ¿no? Ajá. Entonces, pero él pensaba que estaba haciendo bien. Esa Justicia, es la cosa. exacto. Estaba pensando que estoy en lo correcto, estoy haciendo lo que debo hacer, lo bueno, lo que he sido llamado a hacer, ¿no es cierto? Exactamente, y mire, ahí ocurre ese punto de inflexión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él, de ser un perseguidor, luego él es una persona usada por el Señor. Ya. Incluso, ¿verdad? Él puede escuchar la voz de Dios. Recuerden que la palabra dice que el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yeah. Entonces es como llegó al punto de inflexión, o sea, llegó al punto donde el Señor le mostró realmente otro camino. Otro completamente diferente a su humanidad, claro. Exacto. Él estaba pensando que lo hacía bien, pero cuando el Señor abre sus ojos, le llevó por otro lugar. A hacer algo completamente contrario a lo que hacía. Exactamente. ¿No es un cierto? Camino opuesto realmente. Y es así como el Señor quiere obrar con nosotros también, ¿verdad? Porque muchas veces podemos tener ese punto tal vez de orgullo, puede ser en nuestras vidas, cosas que el Señor dice hasta aquí, ahora sí da un quiebre, ¿verdad? Pero es escuchar esa voz de Dios. ¿Y cómo lo escuchamos si no estando nosotros conscientes de que la palabra del Señor es la que nos va a guiar? Incluso dice, Él endereza nuestros pasos, ¿verdad? Nos guía para que nosotros no nos salgamos de esas veredas, que no perdamos esa dirección que el Señor quiere darnos. Y es hermoso también como ver que como el Señor, Él nos dirige, Él nos cambia el rumbo. Porque yo digo, el Señor tiene cosas mejores. Amén. Sus pensamientos son mejores que los nuestros. Sus planes son mejores que los nuestros. Entonces, el punto es, no pierda la visión. Siga creyendo. Hablábamos bastante la semana pasada acerca de la fe y cómo nuestra fe va madurando en todo este trayecto, ¿no? Y cuando usted se encuentre en un muro, usted solamente piense lo que va a hacer Dios en cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a este muro. Hablábamos en esas etapas de la fe, ¿no? En donde hay un momento en donde nos detenemos por una situación u otra, ¿no es cierto? Viene un momento de que llega un límite, ese punto de inflexión donde topamos, pero no nos quedamos allí, sino que es un impulso donde esa claridad quizás se va a desvanecer, o lo que antes tenía sentido deja de tenerlo, o ya de lo que uno pensaba que estaba completamente claro qué es lo que iba a pasar, no sucedió. ¿No es cierto? Y ese punto muchas veces no siempre es así instantáneo, sino que a menudo requiere que nosotros tengamos ese espacio, ese aislamiento, ¿verdad? Uh-huh. Un proceso donde que nos cuesta asimilar ese nuevo rumbo que el Señor. Es como hablábamos la semana pasada, ¿no? Es como que se nos puede borrar la visión, pero el camino está allí, ¿no es cierto? Pero es mantenernos. Nos detiene, pero hay un propósito detrás de eso. Exactamente. ¿No? El Señor quiere ponernos en la posición correcta. Quizá íbamos hacia la derecha, pero no es por ahí, es un poquito más inclinado acá, ¿no es cierto? Es como la forma como el Señor va cambiando, nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Porque incluso si miramos, dice que Pablo también pasó un tiempo donde que él estuvo ciego. Exacto. En verdad, ¿no es cierto? Estuvo ciego, dice que él no comió ni nada y pudo tener ese encuentro con el Señor. Exactamente. Y a veces ese detenerse un poco para mejor escuchar la voz de Dios. Como, Señor, sí, creo que a veces
nos dejamos llevar por ciertas emociones, que no está mal. Yo digo, siempre, si uno no le pone esa alegría, ese entusiasmo a las cosas que hace, no vas a tener solo ese sentir de que esperemos lo que venga. Y si viene bien, si viene no también. No, tener ese ánimo, esa fuerza para continuar. Ok, puede ser que en el camino haya un muro, pero no me va a detener. Voy a estar atento a la voz de Dios para poder saber, como una brújula, ¿no? Poder leerla correctamente hacia dónde quiero, hacia dónde voy a ir. Porque en esta etapa Dios va a cambiar nuestra forma de ver, como lo que estábamos hablando de Pablo, o va a cambiar nuestra forma de pensar. Y Pablo también cambió totalmente su forma de pensar. O vamos a construir algo de lo que quizá estábamos haciendo incorrectamente o no estaba avanzando esa trayectoria, y ahora sí lo vamos a hacer y lo vamos a construir de manera diferente. Incluso Pablo dice que hizo esas oraciones que pudo llegar a su alma, o sea, hacer ese cambio aquí interiormente. Y al momento que él dice que él hizo ese cambio, dice que él fue cambiado y pudo tener esa verdad divina. Yeah. Porque él creía estar en su verdad, ¿no es cierto? Porque como él dice que él estaba haciendo lo correcto ante los ojos del mundo prácticamente. Pero el Señor le dijo no, o sea, tuvo esa oportunidad de reversar realmente el camino en el que él estaba. Exacto, es decir, cambió ese ritmo en el cual estaba, ¿no es cierto? Y eso le llevó a tener un encuentro con el Señor, redescubrir realmente, porque según él conocía al Señor. Exacto, ¿no es cierto? tenía la palabra, tenía el respaldo. Exacto, todo eso en su humanidad él pensaba que estaba bien. Pero ¿qué pasó? Entonces, en medio de ese proceso, él encontró al Señor. Amén. ¿No es cierto? Y lo hermoso también es que él, en medio de creer que era justo, más bien él pudo ver que todo lo que él hacía era realmente pecado. ¿Verdad? Porque él estaba realmente en su humanidad pensando hacer lo correcto. Ya, y antes de que el Señor le promueva lo que él iba a hacer después, él tenía que ser como sacudido, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, y cambiar ese punto, llegó al punto de inflexión realmente, sí. Y cambió su rumbo, cambió su forma de hacer las cosas, cambió todo. Entonces, el muro no es un contratiempo en su vida, sino una preparación que Dios le está preparando para algo mayor de lo que está por venir, ¿no? Nunca pierda esa fe, ese deseo en su corazón de poder ver las cosas grandes que Dios puede hacer a través de usted. Porque si usted se pone a pensar solamente en Pablo o hablando de David, un rey que fue nombrado oficialmente después de mucho tiempo, ¿no es cierto? De su vida, de su trayectoria. Pero ¿qué aprendió en todo ese tiempo? Él fue ungido, pero fue rey después de mucho tiempo después. Pero ¿qué aprendió él? A cuidar de las ovejas, a cuidar del campo, a cuidar de lo que el Señor le había encargado. Pero había una gran lección en eso. Amén. ¿No es cierto? O sea, ya estaba siendo preparado prácticamente David, ¿no? Exactamente. Porque ante los ojos de los hombres, dice, él era pequeño y todo eso, ¿no? Pero en la soledad, en ese momento que él estaba allí, yo puedo entender que él sí tuvo una relación con Dios. ¿Por qué? Porque él dice que defendía sus ovejitas y mataba osos, mataba leones y él no permitía que se comieran las ovejitas. Yeah. Entonces la fuerza no venía solo de la humanidad, sino era algo sobrenatural que él podía experimentar. Yo digo, incluso el Señor le fue preparando para tener esa autoridad. Cuando él tenía que pelear con ese gran gigante, Goliat, ¿no es cierto? Todos temerosos, no sabiendo qué hacer. Pero ahí estaba un pastorcito, ¿no es cierto? Pero ya había visto ese pastor el poder de Dios. Amén. Ya experimentó, ¿no? Experimentó, tuvo una experiencia. Entonces, el Señor le había preparado todo ese tiempo para poder ver cómo era su fe de fuerte, ¿no? Que en el momento preciso él pudiera utilizar ese poder que estaba en él.
¿no? Entonces, ¿y qué no decir de Pablo? Pablo fue el que estábamos hablando, el quien escribió cartas que moldearon, instruyeron a la iglesia, pero desde la oscuridad de una celda. Es decir, fue un gran muro con el que él se presentó, pero no dejó de hacer la obra del Señor y no impidió que eso continuara con lo que el Señor le mandó a hacer. Nada impidió, ¿no? Nada impidió. Y eso es en cada historia que vemos. La espera se convierte en un campo de entrenamiento para que vayamos perfeccionando y actuando de la manera como Dios quiere en nuestras vidas. Porque Dios no está ausente en cada proceso que tenemos, sino que Él va preparándonos para algo más grande que está por venir. Él fortaleció lo que un día sustentaría el legado de estos grandes hombres de Dios que transmitirían a la siguiente generación un legado que viene a ser de impacto eterno. Imagínense cómo el Señor fue preparando a cada uno de ellos y encontraron muchos muros en su camino, pero todos ellos les sirvieron para bien, para poder ver cómo el Señor les fue moldeando a ellos, fue preparando, fue sacando todo lo que había en ellos para la gloria del Señor. Siempre les fue dando una nueva dirección, ¿no? ¿Ya? Y mire lo que dice en Santiago 1, en el versículo 2. Consideren una gran alegría, nos dice, cuando se enfrenten a diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Dejen que la perseverancia complete su obra para que sean maduros y completos. Es decir, lo que tenemos que hacer es no desanimarnos, sino perseverar, continuar, no de desalentarnos en lo que hemos recibido de parte del Señor. Si el Señor lo dijo, el Señor lo va a hacer. No está en nuestras manos, está en las manos del Señor. Él solamente está buscando personas dispuestas para poder cumplir su obra, ¿sí? Y si usted siente que a veces su confianza se debilita o que sus oraciones ya no son escuchadas, ¿no es cierto? O que sus fuerzas se desvanecen, recuerde simplemente esto, que Dios está trabajando para fortalecerlo, para prepararlo para la siguiente etapa en su vida, para reconstruir lo que quizá se ha desvanecido, ¿no es cierto? Y para que usted necesita siempre estar dispuesto. Eso es una característica que nunca debe fallar en nosotros. Sí, a veces tenemos situaciones difíciles, sí, a veces nos topamos con muros fuertes, ¿no es cierto? En donde no vemos con claridad lo que sigue después. Pero acuérdese que cuando lleguen en estos momentos, acuérdese las promesas del Señor, ¿sí? Cuando usted encuentre muros en donde usted no se sienta suficiente, acuérdese esa promesa de 2 de Corintios 12:9, en donde dice el Señor: bástate de mi gracia. Hoy, qué hermoso recordar que la gracia del Señor cuando nos alcanza, su misericordia, wow, saber que estamos en las mejores manos. Amén. Y también dice que estemos quietos, dice estar quietos y conocer que yo soy Dios. Amén. Nosotros muchas veces solo en esa quietud podemos conocer la dirección que Dios quiere darnos. ¿Ya? O cuando usted está con todo ese ánimo y ha fracasado en ese momento y no le ha salido como usted deseaba, acuérdese, levántese de nuevo, porque el Proverbios 24:16 dice que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Es promesa del Señor. No se quede tirado allí sin ánimo y pensando que ya no le importa a Dios, que no, Dios todo no permite que salgan bien las cosas. No piense así. Recuerde que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Cuando usted se encuentre con esa pared, con ese muro en su vida, donde dice, ya perdió su oportunidad, acuérdese de Salmo 138:8, que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí.
haga eso, esa promesa viva, ¿no? Y uno pueda declararlo con fe y decir, yo sé que Dios tiene un propósito y va a cumplirlo en mi vida. No lo veo, pero con los ojos de la fe lo declaro que va a ser así. Amén. Muchas veces podemos nosotros querer que ese muro se tiene que derribar lo antes posible, pero muchas veces es cuando Dios quiere tratar primeramente con nosotros, quiere tratar desde nuestro interior. O sea, no quiere hacerlo algo superficial. Entonces es en el momento que hay ese proceso, ¿no? Y ahí confiemos en quién es Dios. Quietos, pero confiando en quién es el que nos está guiando en esos momentos. Por eso el muro no es el final de la historia, ¿no es cierto? Acuérdese, es el punto de inflexión, es el punto donde usted llegó a su límite. Ya no lo hace en sus fuerzas. No quiere decir que se va a quedar ahí tirado, sino que se va a levantar y va a tomar un rumbo diferente. Que va a ser mejor para usted, para su vida, para su familia, para los seres que están alrededor de usted, en donde ellos va a influir todo esto, ¿sí? Entonces, en vez de estar quejándonos, todo me pasa a mí, o estamos resistiéndonos, cuando llegamos al muro resistimos, ya no quiero más, y hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? Mejor reciba todo lo que viene, ¿no? Y dé gracias al Señor. Yo le daba gracias a mi Dios y decía el otro día, Señor, una cosita tú hiciste hoy día, gracias Señor, porque yo sé, tengo fe de que va a hacer cosas más grandes y maravillosas, así que no pierda esa confianza en el Señor, sino que ya, bajó su ritmo, pero en ese ritmo que va ahora, porque iba a gran velocidad, ahora que va en ese ritmo despacio, escuche la voz de Dios. Escuche al Señor Jesucristo. Pregúntele al Señor desde su interior. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesito ver con los ojos de Dios? ¿Qué es lo que a veces, como yo estaba hablando con alguien y le decía, no los mire con sus ojos, mírelo con los ojos del Señor. Y a veces hay una gran diferencia cuando cambiamos nuestra forma de mirar las cosas, nuestra forma de percibir las cosas, ¿no es cierto? Amén. Y va a cambiar su manera de pensar, de actuar. Amén. Todo en sí usted lo va a cambiar. Entonces ya no va a ver algo que era solamente algo pequeño, sino ahora lo va a ver en grande, porque todo eso va a tomar un nuevo ritmo, un nuevo rumbo en su vida, pero va a ser de beneficio para usted. Amén. Porque el Señor siempre está interesado, ¿no?, en que podamos tener esos nuevos comienzos, no vayamos arrastrando las cosas pasadas, sino que podamos soltar y descansar en Él. Exactamente. Entonces, esto es importante también conocer que puede suceder todas estas cosas en nuestras vidas, pero lo importante es no darse por vencido, sino que usted siga perseverando, que usted no, como decimos, no suelte la toalla. Recuerde la visión que el Señor le dio. Recuerde lo que el Señor puso en su corazón. Muchas veces en oraciones, cuando uno tiene un mayor contacto con el Señor y el Señor pone pensamientos, pone ideas, pone palabras en nuestras mentes, y no es por gusto. Y yo digo, siempre uno tiene que estar con sus antenitas dispuestas y a captar todo lo que el Señor le dice, porque si usted lo pone en práctica, el Señor nunca va a querer. Si usted vive de tal manera que usted honra al Señor con sus acciones y usted crea su palabra y usted sigue la palabra de Dios, estoy segura que los pensamientos que vienen a su mente van a ser pensamientos de bien y no de mal, porque el Señor empieza a renovarnos, el Señor con su palabra empieza a limpiarnos, a transformarnos. Es como hablábamos el anterior sábado y decíamos, el Señor nos purifica, el Señor nos santifica, y es por eso que incluso la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de actuar cambia en nosotros, ¿sí? Porque el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. Y antes quizá podríamos hacer de esas personas que
Cualquier cosa hacíamos y nos lanzábamos, pero ahora lo hacemos en la guía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos su Espíritu en nosotros, ahora somos guiados por Él. Entonces, todas esas cosas nos ayudan para bien. Amén. Y sobre todo cuando nosotros reconocemos que tenemos debilidad, ¿no es cierto? Ahí es cuando dice que el Señor, abrimos nosotros ese espacio para que Él pueda manifestarse en nuestras debilidades. Porque como decía Pablo, ¿no? Que decía que bástate mi gracia, dice, porque tu poder se manifieste en mi debilidad. ¿No es cierto? Entonces, mostrarnos ante Él que somos nosotros seres que necesitamos de su guía. Necesitamos ser guiados y sobre todo que nosotros podamos aceptar esas instrucciones de Dios en nuestras vidas. Amén, así es. Que el Señor nos guíe porque dependemos de Él completamente. Dependemos de su gracia, de su misericordia. Dependemos de su dirección. Oh, si no tuviéramos al Señor, ¿cómo iríamos? Como gallinas sin cabeza. Amén. ¿No Si no tuviéramos su palabra en nuestra mente. Sí. Como dice en Miqueas 7:8 también nos dice, aunque caí, me levanté. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. No andaremos en tinieblas, porque si el Señor está en nosotros, es la luz que guía el camino que debemos andar. Es hermoso. Es nuestro Dios que hace la obra en nosotros para poder mirar lo que humanamente no podemos mirar. Pero en el campo espiritual se mueve realmente el poder de Dios en nuestras vidas. Y queremos compartirle este número de teléfono para que usted también se contacte con nosotros. Nos deje saber cómo Dios está aclarando su visión. Quizá antes usted tuvo un pensamiento, quizá antes usted tuvo algo que era tan fuerte en su corazón y se desanimó porque encontró un muro, una pared. Realmente que usted se determinó y dijo, creo que esta no es la voluntad, pero puede ser que no sea ese el camino, pero la idea no puede ser tampoco mala, sino que el Señor nos está guiando por otro lado o por otro rumbo que puede ser mucho mejor. Entonces, póngase en las manos del Señor y nos gustaría saber, escuchar cómo Dios está obrando en su vida. Amén. Y no es el final, ¿no? Como usted decía, al momento de toparse con esa Amén. Bloqueada, sino que es el Señor el que nos vuelve a decir en su palabra. Cuando usted se encuentre en esos momentos, usted pueda tener esa palabra del Señor que ya dijimos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Porque Dios nunca abandona la obra de sus manos. Amén. O sea, estoy completamente segura que Él no nos va a abandonar. Dice, aunque nosotros no entendemos el proceso, Él sigue trabajando. Amén. ¿Sí? Y una promesa más dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, adivino, la va a perfeccionar. Amén. Estas son promesas del Señor, guárdelas en su corazón. Realmente, si usted tomó en cuenta cada una de ellas de hoy día, estoy segura, cuando usted las escriba y después se acuerde, si de esto escuché alguna vez, voy a buscar cuál fue la promesa. Yo estoy segura que esa promesa va a llegar de gran bendición en el momento preciso. Y como es la palabra del Señor, va a estar latente en el corazón de cada uno de ustedes, porque ese es el efecto especial que hace la palabra en nuestros corazones. Amén. Entonces sabemos que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Amén. Amén. Dios es bueno, Dios está con nosotros y nos vemos el próximo sábado para poder tener una vez más este podcast y poder hablar de esas visiones que el Señor pone. Acuérdese, vamos a seguir hablando de que otra vez tenemos que tomar nuevamente esa iniciativa de volver a resurgir esa visión que estuvo en usted, para volver otra vez con más ganas, para poder seguir adelante y en fe declararlo una gran verdad en su vida. Amén. Y si el Señor trató con Pablo, ¿qué impide que trate con usted y con nosotros también? Amén. Que el Señor pueda darnos esa dirección perfecta para cumplir el propósito de Él en esta tierra. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente y Dios permite, nos veremos el próximo sábado. Dios les bendiga. Dios les bendiga.